Hola, mi nombre es Alejandra Lara y soy estudiante de psicología, y en este video voy a estar hablándoles un poco acerca de esta cápsula reflexiva. Voy a hablar en sí sobre una sesión realizada o vista por internet sobre un paciente y un psicólogo. Este caso, el paciente se llama Adrián. Tiene 27 años y busca ayuda porque cada vez que alguien lo corrige o le hace una crítica, siente que pierde el equilibrio o sí, no se cae, pero percibe una sensación de inestabilidad, como que el piso se moviera, ¿no? Y los exámenes médicos salen que están normales, no hay ninguna complicación, ningún problema. Esto ocurre únicamente cuando o en situaciones donde teme fallar o teme que sea juzgado por las demás personas. Bueno, escuché y atendí este caso. Me gustó este caso porque quería entender por qué su cuerpo reacciona ante esta situación, ¿no? Como volviéndose tembloroso, inestable, con pérdida de equilibrio, ¿no? Ante esta situación que le padece, ¿no? Bueno, para intervenir en este caso, cambié elementos de la terapia focalizada en las emociones con ejercicios de reforzamiento corporal. En esta sesión trabajaremos dos ejes principales. El primero fue construir un momento reciente en el que sintió esa inestabilidad, o ese inequilibrio, no sé si está bien la palabra decirlo. Le pedí que resaltara, ¿no?, lo que sucedió segundos antes de sentirse mareado. Identificó presión en la frente, manos frías y una sensación de querer desaparecer, ¿no?, cuando alguien cuestionaba su trabajo. El segundo eje fue practicar un ejercicio de enraizamiento. Le pedí que apoyara firmemente los pies en el suelo, respirara profundo y notara el contacto con la silla. Al hacerlo, él describió que el mareo se reducía y que recuperaba la sensación de autocontrol que tenía él siempre. Mi referencia teórica fue entender que esta pérdida de equilibrio es una respuesta automática ante la idea de fallar. Su cuerpo intenta desconectarlo, creo yo, de la experiencia para poder protegerlo de su malestar emocional que padece. Bueno, en la reflexión sobre desafíos y dificultades, un desafío técnico para mí fue que este síntoma no era fácil de identificar en el momento, ¿no? En ese momento. Él no mostraba signos visibles de mareo, solo lo describía, ¿no? Eso me generó dudas sobre si estaba aplicando las preguntas adecuadas o si debería ir por otra vía, ¿no? Por otra parte. También me resultó muy complicado entender este caso, ¿no? Poder ayudarlo y conocer la emoción que acompaña el desequilibrio cada vez que le preguntaba cómo se sentía él, ¿no? Cómo él me respondía, no sé, solo me tambaleo, ¿no? Eso hacía como que el proceso más lento, por así decirlo. A nivel profesional, hubo un instante en el que él
resistió, ¿no? Él relató una crítica muy dura que recibió en el trabajo. Y mientras la contaba, cerró los ojos como si realmente perdiera la inestabilidad que tenía ahí, ¿no? Y en ese momento sentí preocupación y una ligera tensión en mi pecho, ¿no? Dudé si debía detener el relato o mantenerlo, ¿no? También descubrí que mi impulso era intervenir rápido para que se sienta mejor en sí, para que más por mi incomodidad que por mi necesidad clínica. También respiré profundo, bajé mi tono de voz y le dije que podemos avanzar con esto paso a paso, siempre. Eso me ayudó a retomar la firmeza y acompañarlo con más calma, con más paciencia, ¿no? Para que él pueda sentirse también más cómodo siempre. También me sentí enfocada cuando él decía que no podía identificar sus emociones, no podía avanzar más de ahí, ¿no? Dejé de insistir en lo emocional y lo traje a sesiones concretas como la temperatura, la postura, la respiración. Eso abrió una ruta como que más clara en él. Por último tenemos el cierre y el aprendizaje. Bueno, esta experiencia me enseñó que algunos síntomas corporales que tenemos funcionan como pequeños apagones, digamos, así, frente al miedo frente al miedo a decepcionar a los demás, ¿no? Que a uno mismo. Aprendí a sostener mi paciencia también, sin alterarme, sin apresurarme en el proceso, ¿no? Incluso cuando me siento insegura frente a síntomas o signos poco habituales. También la próxima vez quisiera profundizar más en relación entre autocrítica y respuestas físicas y trabajar con él es enseñarle, ¿no? Señales tempranas, como antes de que aparezca esta sensación de no tener equilibrio, el desequilibrio, ¿no? Y después de esta sesión siento que una terapeuta más atenta me he convertido después de poder leer este caso, ¿no? Informarme de este caso, aprender un poco más, ¿no? Porque no tenía idea de cómo afrontar este caso, cómo observarlo desde otra perspectiva, ¿no? Y no sobre solamente mi perspectiva. Hola, mi nombre es María de los Ángeles Castro Córdoba y en esta cápsula quiero compartir una reflexión profunda sobre un caso que atendí recientemente dentro de la práctica clínica. Se trabajó con un paciente al que llamaremos Luis, un joven de 26 años que acudió a consulta por episodios recurrentes de ansiedad, irritabilidad y una sensación constante de estar fallando en todo. Su motivo de consulta fue: no sé cómo manejar la presión. Siento que todo depende de mí y no llego a nada. Desde el inicio noté que su malestar estaba atravesado por una autoexigencia muy rígida y una dificultad marcada para expresar vulnerabilidad. En el caso del proceso de intervención, lo cual duró 45 segundos, aproximadamente con 2 minutos, seguimos con el paso para intervenir. Seleccioné un enfoque cognitivo-conductual porque su motivo de consulta estaba fuertemente ligado a patrones de pensamientos disfuncionales y a respuestas fisiológicas de ansiedad. Mi brújula teórica fue la relación entre cognición, emoción, conducta. Desde esa perspectiva, trabajé principalmente en identificación de pensamientos automáticos relacionados con la autoexigencia y el miedo a decepcionar. Siguiente reestructuración cognitiva, ayudándolo a contrastar creencias extremas como
Si no lo hago perfecto, decepcionaré a todos. Seguimos con el siguiente paso, que vendría a ser las técnicas de respiración y grounding para manejar la actividad fisiológica. Como siguiente paso, tenemos el registro de situaciones para aumentar conciencia sobre detonantes de ansiedad. Asimismo, también una intervención clave fue pedirle que explorara el origen de sus creencias rígidas. A través de esa exploración, identificó un historial familiar donde la vulnerabilidad era percibida como debilidad. Ese INGI abrió la puerta a trabajar con mayor profundidad. Como siguiente punto, estaremos hablando sobre la reflexión sobre desafíos y dificultades, lo cual duró entre 2 o 4 minutos. Esta fue la parte más retadora del proceso, tanto técnica como emocionalmente. Tenemos los desafíos técnicos, que hubo un punto donde sentí que la intervención se estancó, lo cual Luis identificaba sus pensamientos, pero no lograba cuestionarlos. Insistía, lo cual procedía a decir que no es lógico, pero así lo siento. Me hizo dudar si estaba utilizando la técnica más adecuada, incluso pensé que él esperaba respuestas más directivas. Ese momento me obligó a ajustar mi estrategia, lo cual introduje preguntas socráticas más profundas y ejercicios de evidencias a favor y en contra, lo que permitió disminuir su resistencia inicial. Por siguiente, tenemos los desafíos personales. A nivel interno experimenté algo muy significativo, lo cual tenemos la frustración y un deseo de rescatarlo. Luis me recordaba a personas cercanas que han luchado con la exigencia extrema y noté que sin querer comencé a esforzarme demasiado para hacerle ver su exigencia. Hubo una sesión en particular donde dije, no siento que estoy avanzando. Ese comentario me golpeó emocionalmente, sentí una mezcla de inseguridad y responsabilidad exagerada y tuve que detenerme internamente, reconocer mi propio impulso de sobreinvolucramiento y regresar a mi rol, acompañar y no salvar. Ese ejercicio de autorregulación fue crucial, me permitió sostener el espacio de un modo más auténtico y menos reactivo. Por consiguiente, tenemos los desafíos relacionales, que también identifica que a veces Luis evitaba el contacto emocional directo. En lugar de confrontarlo, decidí validar su forma de protegerse y trabajar desde ahí, lo cual fortaleció la alianza terapéutica. Como siguiente punto tenemos el cierre y aprendizaje. En este proceso me dejó aprendizajes muy valiosos. El primero es que no puedo acelerar la experiencia emocional del paciente, por más claro que yo vea el camino. Por consiguiente, tenemos que cada persona tiene su propio ritmo para flexibilizar creencias que ha sostenido durante años. También aprendí que mis reacciones internas no son errores, sino son herramientas de autoconocimientos. También reconocer mi contratransferencia me permitió recuperar mi rol y acompañarla de manera más ética y contenida. Si enfrentara un caso similar nuevamente desde el inicio, prestaría más atención a mis resonancias personales y establecería un plan más gradual para manejar resistencias cognitivas. Hoy me siento un terapeuta más consciente, más reflexivo y más capaz de integrar mi mundo interno en favor del proceso terapéutico. En este caso me permitió ver cómo mi presencia, no solo mi técnica, influye en el espacio clínico. Hola, mi nombre es Ximena Albujar Jara, soy estudiante de psicología y hoy día voy a hablarles sobre una sesión realizada a un paciente a quien le llamaré Marcos. Él tiene 26 años y vino a consulta porque en un momento de mucha presión social se quedan sin voz de manera repentina. Esto le ocurre en entrevistas, exposiciones, cuando siente que muchas personas lo están mirando. Él no tiene problemas médicos en la garganta, es algo que le ocurre solo cuando se siente muy ansioso. Atendí a este paciente porque quería comprender por qué su voz desaparece justo cuando más la necesita. Para trabajar este caso, utilicé ideas de la terapia sistemática breve, combinadas con ejercicios de conciencia corporal. En la sesión que analicé, utilicé dos intervenciones principales. La primera fue explorar el momento exacto en que él pierde la voz. Le pedí al paciente que recuerde alguna situación reciente y que me diga qué es lo que pasaba con su cuerpo. A lo que él me responde que notó tensión en el pecho, rigidez en la mandíbula y un vacío en el estómago.
La segunda intervención fue un anclaje corporal simple. Le pedí que respire más lento, relaje hombros y lleve una mano al pecho para recuperar la sensación de voz. Esto le permitió conectar con su cuerpo en vez de bloquearse. Mi guía teórica fue entender que su síntoma es una forma de apagarse cuando siente alguna amenaza social. La voz se va para evitar equivocarse o sentirse expuesto. Uno de los desafíos técnicos más grandes, bueno, para mí fue que el síntoma era muy inusual. A veces él intentaba hablar y solo salía como que un susurro y yo no sabía si debía esperar o seguir preguntando o cambiar de estrategia. También me costó poder ayudarlo e ir más profundo y conectar esta pérdida de voz con emociones específicas. En muchas ocasiones él decía, no sé qué siento, solo me quedo mudo. Eso dificultaba que podamos avanzar. Hubo un momento en el que él me intentó hablar y no pudo. Como que yo sentí inseguridad, como si yo estuviera haciendo algo mal. También sentí un poco de ansiedad porque como que el silencio se volvió muy incómodo. Me di cuenta de que tenía la urgencia de llenarse el silencio como para que todo fuera más fluido. Cuando yo identifiqué eso y como que hice una pausa interna, respiré y hablé más despacio. Le dije, está bien, si no sale la voz ahora, podemos ir paso a paso. Eso me ayudó a recuperar tranquilidad y presencia. Me sentí estancada cuando él no lograba nombrar ninguna emoción. Lo manejé combinando las preguntas y trayéndolo al cuerpo. ¿Dónde lo sientes? ¿Qué cambia cuando respiras? Eso lo ayudó a avanzar. Esta experiencia me enseñó que síntomas raros como la pérdida de voz también tienen una función emocional. Aprendí a respetar los silencios y a no apresurar al paciente, porque a veces mi propia incomodidad me hacía querer avanzar demasiado rápido. La próxima vez quiero trabajar más con ejercicios corporales y ayudarlo a reconocer señales tempranas antes de que la voz desaparezca. Después de esta sesión, siento que soy una terapeuta más paciente, más consciente de mi propio ritmo y más preparada para acompañar casos poco comunes. Hola, mi nombre es Ángela y hoy quiero compartir una reflexión sobre un proceso terapéutico de pareja que abordé recientemente. Para poder proteger la confidencialidad, usaré los seudónimos de Mariana y Daniel. Ellos consultaron por un episodio de infidelidad ocurrido meses atrás, pero que seguía generando discusiones intensas, estancamiento emocional y falta de comunicación. Durante las sesiones, el principal obstáculo que identifiqué fue la aparición constante de defensividad, especialmente por parte de Daniel, quien justificaba sus acciones o cambiaba de tema cada vez que Mariana expresaba su dolor. Este patrón impedía que la conversación avanzara y aumentaba la distancia emocional entre ambos. Para poder trabajar este patrón, utilicé el modelo de intervención de Gottman, enfocándome específicamente en el antídoto 4, que es asumir la responsabilidad. Elegí este antídoto porque la defensividad estaba bloqueando cualquier intento de reparación emocional. Mi objetivo era que Daniel pudiera reconocer, aunque sea una pequeña parte, la manera en que sus respuestas estaban contribuyendo al conflicto. Durante una de las sesiones apliqué una intervención central del antídoto y le dije: entiendo que te sientas atacado, pero noto que cuando respondes justificándote, Mariana siente que invalida su dolor. ¿Podrías identificar una parte pequeña de esa interacción que puedas asumir como tuya? Esta guía busca abrir espacio de vulnerabilidad y responsabilidad compartida. Además, modelé yo misma el lenguaje de responsabilidad utilizando frases como: quizás no expliqué esto con suficiente claridad, déjame reformularlo, mostrando que asumir responsabilidad no significa culpa, sino apertura del diálogo.
Ahora quiero profundizar en los desafíos que surgieron tanto técnicos como personales. En cuanto a los desafíos técnicos, lo más complicado fue sostener el proceso sin que se volviera una dinámica de ataque y defensa. Daniel tendía a justificarse diciendo frases como "ya te pedí perdón, ¿qué más quieres que haga?", lo que aumentaba el dolor de Mariana y reactivaba el conflicto. Me costó encontrar un ritmo en el que ambos pudieran sentirse escuchados sin escalar nuevamente, ¿no? Y a nivel personal noté que la defensividad de Daniel me generaba frustración interna. En algunos momentos sentí que la sesión no avanzaba y que él estaba más enfocado en protegerse que en reparar. También observé una ligera ansiedad porque sentía que si intervenía demasiado fuerte podía hacer que él se cerrara aún más. Hubo un instante específico en el que me sentí estancada cuando él dijo "no tengo la culpa de cómo ella lo interpreta". Ese comentario activó en mí la necesidad de corregirlo rápidamente. Sin embargo, en ese momento apliqué el mismo antídoto que estaba enseñando, respiré, modulé mi tono y dije que creo que tal vez no expliqué bien lo que entiendo. Ese pequeño acto de asumir responsabilidad por mi comunicación ayudó a desescalar la tensión y modeló la conducta que buscaba promover. Esto me recordó que la contratransferencia no es un obstáculo, sino una brújula. Cuando siento frustración, me indica que algo importante está ocurriendo y que debo ajustar mi postura terapéutica. Finalmente, la principal lección que aprendí en esta intervención es que el antídoto 4 de asumir responsabilidad no solo transforma la dinámica de la pareja, sino que también transforma mi rol como terapeuta. Comprendí que modelar un lenguaje abierto y humilde puede crear un ambiente de seguridad suficiente para que la pareja también lo haga.